Muy buenos días, jóvenes. Hoy miércoles 20 de mayo de 2020 vamos a resolver el siguiente problema que trata sobre una balanza de peso muerto. Aquí tenemos el esquema. Tenemos que está compuesto por un pistón y a su vez ese pistón en la parte de arriba tiene pesas. Tenemos un émbolo, en la cámara pues va un líquido y tenemos como tal el manómetro. Y en la balanza de peso muerto pues se utiliza a grandes presiones. Por cuestiones de tiempo y espacio pues voy a omitir la explicación de cómo funciona una balanza de peso muerto. Ustedes ahora sí que en YouTube pueden checar eso, pueden revisar algunos otros videos de cómo es que funciona una balanza de peso muerto. Pero bueno, el objetivo que nos trae aquí es que vamos a resolver el problema número 3 de la tarea número 2, problemario sobre cálculo de trabajo en el sistema cilindro-émbolo. Bueno, pues aquí nos pide calcular la masa. Lo voy a leer textualmente, dado a la brevedad que tiene el pintarrón. Entonces, y por cuestiones de tiempo, voy a dar lectura. Las presiones superiores a 3000 bares se miden con una balanza de peso muerto. Aquí lo vemos en el esquema. El diámetro del pistón es de 4 milímetros. ¿Cuál es la masa aproximada en kilogramos de las pesas requeridas? Véase la figura 1. Pues bueno, eso lo tiene en el archivo en la tarea número 2. Entonces, simplemente contamos con estos datos, que la presión es igual a 3000 bar y que el diámetro del pistón, o sea, esta parte de aquí, solamente tiene 4 milímetros como tal. Entonces es un diámetro bastante pequeño, no es ni medio centímetro como tal. Entonces la estrategia de solución, hay que ver cómo lo vamos a resolver. Tenemos unidades de presión, efectivamente tenemos el diámetro del pistón, que son 4 milímetros. Entonces para ello vamos a usar algunas de las dimensiones secundarias o derivadas más utilizadas en la termodinámica. Entonces tenemos presión y tenemos el diámetro. ¿Qué pudiéramos hacer con el diámetro del pistón? Pues una podría ser calcular el área, y sí, efectivamente vamos a calcular el área. Entonces, si recordamos cómo vamos a solucionar este problema, pues si va implícita el área y tenemos, si está explícita el área y está explícita también la presión, pues seguramente pues vamos a anotar o vamos a corroborar o vamos a escribir como primer paso la expresión matemática para la presión. Y recordemos que la presión, por definición, si esas tres líneas o esas tres barras verticales paralelas entre sí, significa por definición es igual a fuerza entre unidad de área o por unidad de área. Efectivamente pudiéramos calcular o podemos calcular el área transversal del pistón si lo viésemos como una foto aérea, ¿sí? Una vista de planta, también le llaman así. Entonces podemos calcular el área superficial del pistón. Recordemos que supongamos que este marcador es el pistón, vamos a calcular esta área de aquí, el área transversal, más no el área superficial. Entonces ojo aquí, supongamos que el pistón representa un cilindro como tal, pero nada más vamos a calcular el área transversal, ¿sí? El área transversal que opone a la presión, o que es normal a la presión, o que es perpendicular a la presión. Entonces el área lo podemos calcular, está perfecto. La presión lo tenemos también, está perfecto. Entonces aquí pudiéramos despejar que la fuerza es igual a la presión por área. Pero nos pide calcular la masa. Bueno, pues hay que retroceder un poco en el tiempo o en los apuntes y recordemos que la fuerza es igual, de acuerdo a la segunda ley de Newton o la segunda ley del movimiento, la fuerza es igual a la masa por la aceleración.
la fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí no nos menciona ninguna aceleración. ¿Cuál es la aceleración que vamos a tomar como tal? Pues efectivamente vamos a tomar la aceleración de la gravedad o la constante gravitacional local, o sea G, a lo que es igual que la fuerza es igual a masa por gravedad. Aquí tenemos, esta es la ecuación 1, así lo voy a denotar, ecuación 2, ecuación 3 y ecuación 4. Sustituir ecuación 4 en la ecuación 2. O sea, la fuerza es igual a masa por gravedad. Entonces sustituimos la fuerza. Entonces quedaría masa por gravedad es igual a la presión por el área del pistón, obviamente. El área transversal del pistón. Y despejando para la masa, pues la masa es igual a la presión por el área del pistón entre la gravedad. Entonces aquí vamos a obtener otra nueva ecuación. Esta va a ser nuestra ecuación número 5. Bueno, espero que tomen nota, que lo analicen, que reflexionen cómo es que vamos a llegar al resultado. Espero que hayan tomado foto o impresión de pantalla, captura de pantalla o un screenshot. Recuerden que este esquema, esta figura, pues se encuentra en la tarea número 2, en los archivos, tanto en el PDF como en formato Word. Entonces voy a borrar esta parte de aquí para tener espacio y ya poder resolver. Entonces vámonos, ya tenemos el valor de la presión, está en bar, habría que hacer la conversión a pascales. El área del pistón pues todavía no lo hemos calculado como tal, pero bueno, tenemos el diámetro, simplemente teniendo el área, la expresión matemática para determinar el área superficial de un cilindro, pues lo podemos resolver sin ningún problema. Y la gravedad, pues como sabemos, es una constante, a menos que se indique lo contrario en los problemas, al menos que se indique otra constante gravitacional local, pues vamos a tomar un valor de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces, gravedad es igual a 9.81 metros por segundo al cuadrado. Entonces vamos a resolver por partes. La presión de 3000 bar, vamos a hacer la conversión a pascales. Y recordemos que un bar equivale a 100.000 pascales. Recuerde que para poder cancelar unidades tenemos que dividir bar entre bar, pues se cancela es 1 y cualquier cantidad multiplicada por 1 pues se conserva como tal, como 1. Entonces hacemos esta multiplicación, multiplicamos 3000 por 100.000 y esto es igual, pues una cantidad bastante grande, o sea 300 millones de pascales. Podemos utilizar la notación científica para expresarlo de una forma más abreviada, o sea 3 por 10, ¿cuántos lugares sería? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 por 10 a la 8 pascales. ¿Sí? Entonces es muy útil la notación científica. ¿Cómo lo hicimos? Aquí puse mi punto, o sea, yo dije 3.0. Para hacer el conteo pues es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 por 10 a la 8. ¿Sí? Estoy multiplicando, este es mi factor de mi exponente como tal. Entonces proseguimos. Ahora vamos a calcular el área del pistón.
Y bueno, voy a especificar el área superficial del pistón. Y esto es igual a pi cuartos por diámetro al cuadrado. Entonces el diámetro pues es bastante pequeño, podemos hacer la conversión de milímetros a metros de una vez. Sabemos que el diámetro del pistón es igual a 4 milímetros, vamos a hacer la conversión a metros. Sabemos que un metro equivale a ¿cuántos milímetros, jóvenes? Si un metro equivale a 100 centímetros, pues ¿cuánto equivale a milímetros? Y recordemos que en un centímetro hay 10 milímetros. Entonces, si en un metro hay 100 centímetros, lo voy a hacer por partes. Un metro equivale a 100 centímetros. Para poder cancelar los centímetros, ¿qué hago? Pues un centímetro equivale a 10 milímetros. Borro esta parte de aquí para tener espacio. Espero que hayan tomado nota de la ecuación que vas a utilizar, la ecuación número 5. Entonces, pues por obvias razones se van a cancelar las unidades de milímetros con milímetros, centímetros con centímetros, y nos va a quedar metro como tal. Pues multiplicamos 4 por 1, bueno, 4 por 1 por 1, pues queda como tal 4. Entonces más bien es dividir 4 entre 1000 y vamos a obtener 4 por 10 a la menos 3 metros. Esto es en notación científica. Si yo lo quisiese escribir en notas, completamente el número, pues sería 0. Y significa que debo recorrer 3 espacios después del punto decimal. Entonces 1, 2, 3. Entonces el número 3 va a estar el 4 y va a ser 0, 0 metros. Entonces es lo que significa a la menos 3. 3 lugares hacia atrás del punto decimal. ¿Sí? Entonces esta sería la forma completa de escribirlo. 0.004 metros. Bueno, sustituimos aquí. Pi cuartos 0.004 metros al cuadrado. Esto es igual a por pi entre 4, pues es igual a 1. Vamos a poner el número de decimales, o sea 3, 257 ya redondeado por 10 a la menos 5 metros cuadrados. Pues es una cantidad bastante pequeña. Como ven, ahí vamos, ya vamos poco a poco. ¿Qué procede ahora? Pues la gravedad la dejamos tal cual. Pues ahora sí, hacerlo directamente. Recordemos que la ecuación número 5 pues era igual a la masa es igual a la presión por el área transversal del pistón. Y aquí ya veo un error, espero que ustedes también lo hayan notado, pues que este en realidad no es superficial, sino que es transversal. Entre la gravedad, y esto es igual, ya sustituyendo valores, la presión es 3 por 10 a la 8 pascales. Recordemos, lo voy a poner en Newton. Recuerden que es Newton por metro cuadrado, el pascal, por el área, que es de 1.257 por 10 a la menos 5 metros cuadrados, entre la gravedad, la constante gravitacional local, que es de 9.81 metros por segundo al cuadrado. Si son buenos observadores, van a ver que aquí tenemos metro cuadrado entre metro cuadrado, pues se cancela como tal, ¿sí?
y vamos a obtener lo siguiente. Esto es igual, por cuestiones de espacio voy a borrar esta parte de aquí. Entonces, corrección, había puesto yo anteriormente superficial, pero no, es área transversal. Entonces, para que hagan esa corrección, entonces vamos a ver aquí lo siguiente. Pues multipliquemos estos números por 3 por exponente a la 8 por 10 a la octava potencia entre 9.81 y obtuve un valor de 384 voy a agarrar, este es el que tiene el menor número de cifras decimales, 2 cifras decimales, 29 newton entre metros por segundo al cuadrado. Voy a hacer el análisis por unidades para corroborar si es que obtuvimos la masa en kilogramos, que por cierto es lo que nos solicita este problema. El problema número 3, recuerden, de la tarea número 2. Entonces, vamos a corroborar. Entonces, recordemos que el newton, acuérdense que el newton es kilogramo por metro segundo al cuadrado. Entonces, si sustituimos, esto es igual a 384.29 kilogramos por metro por segundo al cuadrado entre metro por segundo al cuadrado. Vamos a aplicar la regla de la herradura. ¿Cuál es? Extremos por extremos y medios por medios. Entonces vamos a obtener que es 384.29 kilogramos por metro por segundo al cuadrado entre el producto de medios por medios, metro por segundo al cuadrado. Como observamos, se va a cancelar las unidades de metro con metro, segundo al cuadrado entre segundo al cuadrado, y por último nos va a quedar una masa de 384.29 kilogramos. Hemos llegado al resultado del problema número 3, poniendo como ejemplo una balanza de peso muerto con una presión de 3000 bar, una presión bastante alta, y vean todo el proceso que hicimos para llegar a este resultado. Por eso es bastante importante que sepan dominar pues el análisis dimensional y el análisis por unidades, tanto en el sistema internacional de unidades, valga la redundancia, como en el sistema inglés. Cualquier duda o comentario lo podemos resolver en la videoclase de mañana, jueves 21 de mayo, en su correspondiente horario de clases. Cualquier duda o comentario lo pueden hacer en YouTube, en Classroom o en Moodle. Pues bueno, los dejo, que tengan excelente día. Hasta pronto.